Muy buenos días. ¿Cómo están, amigos, hermanos? Bendiciones para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Contento de estar una vez más con ustedes a través de este medio de internet por el cual podemos comunicarnos. Deseo que Dios los bendiga grandemente cada día, que les dé salud, les dé fuerzas, que nos guarde a todos de esta pandemia, que nos ayude a seguir adelante y sobre todo que nos ayude a serle cada día más fieles y más consagrados delante de su presencia. Hoy quiero compartir un pasaje que se encuentra aquí en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 3 de Habacuc, donde nos dice este profeta, en el versículo 1 al 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Bendito el nombre del Señor. Hoy quiero entrar a un tema un poco polémico, pero voy a hablarlo con toda la libertad y la autoridad que Dios me ha dado como pastor, como un hombre de fe, una persona que tiene un conocimiento de la palabra de Dios para poder tratar temas actuales y que son complicados en nuestra nación. Primero, hablemos un poco de Habacuc. ¿Quién era Habacuc? Un profeta que vivió en los años 600 antes de Cristo. Tuvo épocas bastante complicadas. En ese tiempo los asirios eran una nación muy fuerte y dominaban en un gran sector y eran enemigos de Israel, donde estaba Habacuc. Pero Israel, lejos de acercarse a Dios, de buscar a Dios, Israel comenzó a degradarse espiritual, moralmente. La vida de los judíos ya no era esa vida consagrada, temerosa, respetuosa de las ordenanzas divinas. Se llenaron de violencia, de robo, se entregaron a vicios, sus mujeres se prostituyeron, la gente comenzó a matarse unos a otros y los estándares que garantizaban seguridad en el país se habían deteriorado de tal manera que los que juzgaban, los jueces, los encargados de implantar justicia se corrompieron. Israel vino a convertirse en una nación peligrosa para su propio pueblo, en una nación venida menos. Dios era el fundador de esa nación. Dios era el que guiaba a esa nación. Lamentablemente, este pueblo era muy rebelde y se degeneró. Bajo esas circunstancias, Habacuc reclama a Dios. Habacuc le dice a Dios: Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué tú no haces nada ante tanta injusticia, ante tanta muerte, ante tanto vicio, tanta maldad? Este pueblo tuyo se ha degenerado y tú no haces nada, ni siquiera me respondes, dice Habacuc. Y aparentemente, pues, Habacuc pensaba que Dios no le respondía, pero Dios sí le respondía, porque en esos años en que Asiria era una nación peligrosa, se levantó o había una nación más poderosa que Asiria, que eran los caldeos. Los caldeos empezaron pequeños. Ellos empezaron pequeños como toda nación, pero rápidamente se desarrollaron y se convirtieron en un gran imperio, porque los caldeos eran los babilonios.
y los babilonios llegaron a ser un gran imperio. Entonces Dios, cuando habla con Habacuc, después de que Habacuc le reclamaba que por qué y esto, Dios le dice: Habacuc, yo sí te he escuchado y sí te he respondido, porque he levantado los caldeos. Los caldeos vienen contra Israel. Los caldeos son una nación grande, una nación que no teme a nada, una nación con jinetes terribles, y ellos vienen en gran multitud y van a invadir esta ciudad y van a tomar el control de esta ciudad y van a matar a muchos, y muchos van a ser llevados cautivos. Esta respuesta de Dios para Habacuc fue algo inesperado y no la aceptaba en su corazón, porque él decía: ¿cómo es que tú, Señor, vas a castigarnos con un pueblo mayor, un pueblo que no te ama, un pueblo enemigo que nos va a destruir? O sea, ¿cómo es esto, no? Es que el pecado de Israel había subido de una forma tan terrible que Dios decretó juicio. Decretó juicio y Dios dijo: este pueblo lo voy a castigar duramente. Por eso es que Habacuc expresa estas palabras. Él dice en el capítulo 3 que hemos leído y versículo 2: oh Jehová, he oído tu palabra, es decir, las cosas que van a venir, y temí, tuve miedo. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Yo siempre he creído que todas las naciones del mundo en este momento tienen un representante de Dios, que es la iglesia. La iglesia, que son los hombres y mujeres que se arrepintieron de sus pecados y han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, han sido tomados para ser parte de una nación, de un pueblo, pero de un pueblo no de este mundo, sino del pueblo de Dios. La iglesia, según las Escrituras, se ha convertido en la sal de la tierra y en la luz de este mundo. Porque la iglesia es el instrumento de Dios para generar paz a través de sus oraciones, a través de su testimonio y a través, por supuesto, de obrar conforme a la voluntad de Dios. La iglesia es el termómetro que va a generar bendición o maldición. Porque cuando la iglesia decae espiritualmente, ya no se convierte en una bendición. Se apaga la luz que iluminaba el mundo, se vuelve insípida la sal y ya no sirve para nada, porque la sal representa pues el sabor y representa la preservación de la carne. Que le echa sal al pescado, a la carne, y no se malogra. Entonces, la iglesia es representada con la sal de esta tierra por su poder de preservar moralmente al mundo, y comparada también con la sal porque le da sabor al mundo, le da, ¿verdad?, esa cualidad, esas virtudes que vienen de Dios. También con la luz del mundo porque la iglesia ilumina el camino a través de la palabra de Dios a los hombres. Pero cuando la iglesia decae, la luz se apaga, se hace tenue y ya no ilumina a la humanidad. Ya no hay conocimiento de Dios, se pierde la visión, se viene la oscuridad y ya nada en el mundo camina igual. Igualmente, la iglesia, al perder su poder de preservar, pues lamentablemente hace que el mundo se comience a corromper, y a corromper como se corrompe el pescado cuando no le echa sal. Entonces,
lo que vemos es una degeneración, un corrompimiento extremo, porque en todo el mundo siempre ha habido maldad. En todos los países del mundo, desde el inicio, desde que el hombre pecó, la maldad se ha ido extendiendo. Pero las naciones pueden regular la maldad, la corrupción, los actos ilícitos, lo pueden regular de varias formas. Una, cuando la fe de la iglesia está activa, esta ayuda mucho a los seres humanos a que estén dentro de esa fe y tengan temor de Dios y tengan mucho cuidado en lo que hacen. Y por otro lado, hablando terrenalmente, las autoridades de una nación, cuando son justas o al menos están en un grado todavía bueno, ellos se encargan de ajusticiar, de condenar al delincuente, se encargan de garantizar la seguridad, de velar por la seguridad de la ciudadanía y por el orden. Pero cuando la maldad aumenta es porque ya no hay la palabra de Dios, ya no está la oración, ya no está el ayuno, la intercesión que viene de parte de la iglesia hacia la humanidad. En este caso, sectorizamos la iglesia en cada país. Y hay países donde la fe está todavía activa, pero hay países donde la fe ha decaído. Ha decaído el compromiso con Dios, ha decaído la moral, lo espiritual. Entonces, la maldad ha contaminado la iglesia, ha contaminado a los pastores, a los líderes religiosos, ha contaminado a los hombres y mujeres que antes oraban y lloraban en la presencia de Dios y hoy, lejos de orar y lejos de ayunar, están entregados a prácticas mundanales. Y todo esto apaga la fe de ellos y por ende la fe de los demás, porque la iglesia es la luz. La iglesia es como si fuera el farol, la lámpara que ilumina a toda la gente, pero al apagarse, pues ya todo es tinieblas. Ya la gente no puede ver, ni ellos mismos que son la lámpara pueden ver. Entonces, quiere decir que la oscuridad, las tinieblas, ha entenebrecido totalmente aún a la propia iglesia del Señor, porque han descuidado sus vidas delante de Dios, porque se han apartado del camino del Señor. Y esto ha traído oscuridad y ha generado que a falta de la luz de Dios, los corazones, el alma de las personas se corrompan con mayor fuerza y que el demonio tenga poder y actividad en los seres humanos. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia ayuna, los demonios no pueden entrar tan fácilmente a una nación donde hay una iglesia que clama, una iglesia que ora, que intercede por sus compatriotas, que pide por su nación, por su tierra. O sea, los demonios no pueden ejercer dominio cuando hay una iglesia activa, llena de fe y de poder del Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia se apaga, entonces lamentablemente esto trae tiniebla y los demonios toman el control. Una vez que los demonios toman el control en las iglesias, en las congregaciones, pues le es fácil tomar el control de lo demás. ¿Y cuáles son las consecuencias? La consecuencia es que las tinieblas, la maldad, comienza a infectar cada vez más y más todos los sectores y comienza a afectar en el sistema de la educación de los niños. Los demonios toman el control poniendo profesores que traen enseñanzas inadecuadas, deformes a la voluntad de Dios, y generan un lavado de cabeza a los niños para que ellos se vuelvan ateos o sean personas liberales. Igualmente se mete en todos los sectores, ¿no? Hasta que llega a los poderes de la nación, ¿no? Desde el presidente hasta los poderes del Estado, que
que se corrompen y comienzan a blindar a los delincuentes, y la delincuencia aumenta y la violencia aumenta y se vuelve incontrolable. Y eso es lo que está pasando en el Perú. En el Perú, amados hermanos y amigos, y voy a hablar por mi país, terreno acá, en el Perú ya desde hace años atrás se ha visto un debilitamiento espiritual en las congregaciones. Y este debilitamiento ha ido lamentablemente aumentando con fuerza hasta llegar a corromper a los líderes que eran más reconocidos y vistos como hombres de Dios, personas muy íntegras, y que lamentablemente el pecado, la maldad, ha logrado contaminar. Muchos de ellos han caído en adulterio, muchos de ellos se han enriquecido ilícitamente, pastores que se han enriquecido ilícitamente, explotando a sus propios creyentes, haciéndoles vender comida, tamales, picarones, hacerles actividades por aquí, actividades por allá, y esto los ha enriquecido, sacándoles dinero y dinero y dinero, y los ha enriquecido, y ellos han comenzado a comprarse casas, a comprarse carros, a estar llenos de lujos, a asegurar a sus hijos, a sus nietos, a toda la familia. Y todos tienen casa propia y todos a costa de una congregación sencilla y humilde, de gente pobre, que gana poco y que han sido exprimidos por estos hombres que, lejos de buscar a Dios, comenzaron a amar el dinero y se enriquecieron. Y estos pastores hoy, aunque todavía ponen un escudo de moral y de integridad, la verdad es que han hecho mucho daño a mucha gente. Y hombres y mujeres de las iglesias han perdido la fe. Muchos se han ido al mundo, otros han caído en fornicación, en adulterio. Mujeres que se han ido con hermanos de la misma iglesia, pastores con hermanas, esposas de pastores con hermanos de iglesias. Y todo esto apagó la luz del Señor. Esa lámpara que viene del Espíritu Santo, esa lámpara que estaba encendida y que iluminaba a nuestro país, se apagó. Se ha ido apagando y apagando. Y hoy hay apenas un pequeño vestigio de luz que no alcanza a iluminar todo el país, que no alcanza a iluminar los corazones de las personas. Ha habido tanto corrompimiento. Congregaciones se han dividido una tras otra, una tras otra, una tras otra. Se ha perdido el respeto a la familia, hijos de pastores en la droga, hijas de pastores haciendo cosas terribles en discotecas. Y ya esto generó un apagón espiritual. Tanto así que la palabra ahora escasea y lo único que hay en los púlpitos son palabrerías y huecas sutilezas que no llenan el corazón de nadie, que no despiertan a la fe, que no motivan a la santidad, que no motiva a la búsqueda de Dios. Palabras que no son motivadoras a la santidad de Dios. Ya no hay revelación de la palabra. Ya no hay el Espíritu Santo tratando con las personas y quebrantándolos en los cultos, que la gente cae llorando de rodillas pidiendo perdón. Ya eso ya no existe. Entonces, todo se ha convertido ahorita en un circo dentro de las iglesias cristianas. Y estoy hablando del pueblo evangélico. Entonces, como resultado de esta decadencia espiritual, de esta decadencia moral, el país ha comenzado a sentir las tinieblas en todas las áreas. Ha incrementado la violencia a un % tan alto que las autoridades ya no pueden controlar. El pueblo clama por una seguridad ciudadana. El pueblo clama por justicia.
Los poderes del Estado, como el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y otros entes, como la Defensoría del Pueblo, etcétera, ya no son baluartes para el pueblo. Ahora cada uno actúa en base a conveniencias políticas, cada uno actúa en base a sus propios deseos e intereses. Ya los magistrados no son puestos por su capacidad, por su criterio doctrinal de la ley, sino que ahora son puestos políticamente para juzgar fines convenientes para cada gobierno que ingresa. Y esto hace que la corrupción aumente y aumente y aumente, ¿no? Y favorezcan al delincuente, favorezcan el narcotráfico, favorezcan el terrorismo, favorezcan la delincuencia, favorezcan a los corruptos de traje y corbata que están en el Congreso, que están en el Poder Ejecutivo, al mismo presidente. Mire cuántos presidentes han caído presos en el Perú, cuántos alcaldes están en prisión en el Perú, gobernadores regionales presos en el Perú. ¿No es eso un indicativo de que las tinieblas han tomado el control de los poderes del Estado? Que el demonio gobierna sobre el país. Ahora estamos ante una situación grave. Vemos venir galopando como venían los caldeos hacia Israel en el tiempo de Habacuc. Vemos venir gente, amado hermano, que no teme a Dios. Gente comunista. Gente que está en contra de la fe. Gente que está en contra de las iglesias. Gente que está en contra de lo que es el trabajo y las ganancias que cada uno con esfuerzo ha logrado. Ellos vienen a expropiar, a quitar lo que cada persona ha luchado. Que hay corrupción en los ricos, que hay corrupción en los grandes, en los políticos y que nunca han hecho nada, es verdad. Eso es verdad. Pero también es verdad que el pueblo ha vivido sin Dios. También es verdad que la iglesia y sus líderes se han alejado de Dios. Y esta es la consecuencia. ¿No dice el profeta Oseas en otro pasaje de la Biblia: mi pueblo pereció por falta de conocimiento? ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios, del temor de Dios. No se ha quitado la Biblia de las escuelas. No se ha quitado el curso de religión de las escuelas. No se está incentivando ahora a que la gente, los niños, aprendan acerca de que un hombre puede estar con otro hombre, una mujer puede estar con otra mujer, que si tú quieres ser mujer, tú puedes serlo, que si tú quieres ser hombre, tú puedes serlo, le dicen a las mujercitas. ¿Acaso esta cuestión de la ideología de género no es un trastorno de la naturaleza y de la ciencia? ¿Acaso no es esto una rebeldía abierta contra Dios? Lo es. ¿Quién ha frenado esto? Nadie. Vemos los países vecinos, como ellos están en favor del aborto, están en favor de la unión de dos hombres, la unión de dos mujeres como pareja. Vemos gente, amado hermano, en la televisión diciendo tontería y media. Entonces, hay una realidad. La realidad es que nos hemos apartado de Dios. La realidad es que hemos dejado a Dios. La realidad es que el pueblo peruano es un pueblo que dice ser conservador, pero de conservador no tiene nada. Es un pueblo que ha permitido al enemigo, al diablo, a los demonios entrar en sus vidas. Es un pueblo lleno de vicio, lleno de violencia. Los hogares están en peleas, hombre y mujer, esposo y esposa, padres e hijos. Las familias están divididas en su gran mayoría. No hay respeto a los mayores, no hay respeto a los ancianos, no hay respeto a los niños. Las violaciones han aumentado. Los crímenes contra las mujeres han aumentado, que se llaman los feminicidios. Hombres que se han tenido que entregar a la droga, al narcotráfico. Amados hermanos, por donde usted ponga el dedo sale pus. ¿No es esto una ausencia de Dios? Por eso es que el Perú está como está.
Hoy yo leo por las redes sociales pastores, creyentes de diferentes iglesias y órdenes evangélicas, diciendo yo voy a votar por el comunismo. Me parece increíble. Me parece mentira y yo digo, esto no es otra cosa que las tinieblas tomando el control. ¿Cómo puedo votar yo por un grupo, una agrupación que, hermanos, no cree en Dios ni respeta a Dios? Un grupo ateísta, un grupo que su historia, su filosofía es asesina, un grupo que tiene intenciones malas. O sea, yo no puedo aceptar eso. Alguno dirá, sí, pero es que usted está a favor entonces de esos corruptos. Yo no estoy en favor de la corrupción, yo estoy en favor de lo bueno. Pero hay sistemas ya establecidos que anuncian lo que van a hacer y nosotros lo estamos escuchando y nosotros lo estamos viendo. ¿Y cómo es posible que haya gente aplaudiendo eso? Yo no puedo entenderlo. No puedo entenderlo realmente. Usted tal vez ha perdido su fe, pero yo no he perdido mi fe. Yo estoy consciente de que yo debo aceptar aquello que honra a Dios, no aquello que lo deshonra. Pero ese poder maligno viene y va a tomar control y va a ser como especie de un castigo para la iglesia primeramente. Habrán pastores presos, habrán iglesias cerradas, habrá persecución contra los creyentes y se cumplirá lo que dice Mateo 24, ¿no? Entonces dice que serán perseguidos y unos se entregarán a sus propios familiares, a sus propios padres, a sus propios hijos. Los entregarán y pensarán que están haciendo bien. No dudo que yo también esté en esa lista. Pero, amado hermano, ese grupo que todavía tiene la mecha encendida, que todavía alumbra, esperará en Dios. Hay una cosa que Habacuc dijo y que lo acabamos de leer. Él dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc está diciendo, Señor, hay una salida, hay una solución a este flagelo que viene, a esta situación que viene. Aviva tu obra. ¿Cuál es su obra? Su obra somos nosotros, sus hijos, los cristianos, la iglesia. Señor, está diciendo Habacuc en su tiempo, que era el pueblo de Israel, su pueblo, aviva Israel espiritualmente. Hoy en día, al igual que Habacuc, yo les digo, usando estas palabras de Habacuc, Señor, aviva tu iglesia, aviva tu pueblo en medio de los tiempos, hazla conocer, aviva tu palabra. Señor, que florezca nuevamente ese deseo de buscarte, ese deseo de hacer tu voluntad, Señor. Que otra vez ese farol se encienda, esa lámpara se encienda e ilumine con la irradiación de tu Espíritu Santo. Señor, aviva tu obra, aviva tu iglesia, esa iglesia decaída, esa iglesia muerta, esa iglesia que tiene nombre de que vive pero que está muerta. Esa iglesia tibia al cual el Señor dijo, te vomitaré de mi boca. Señor, avívala. Danos un avivamiento. Si hoy todos los creyentes, los líderes, los pastores, a los cuales hago un llamado, si nos volcáramos a orar, si nos volcáramos a ayunar, si nos volcáramos a clamar a Dios, para que Dios tenga misericordia en medio de su ira, Dios oiría desde el cielo, como dice la Biblia, y sanaría nuestra tierra y perdonaría nuestros pecados. Todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de que Dios sople el viento de su Espíritu Santo sobre nosotros. Estamos a tiempo de que Dios pueda enviar un avivamiento. ¿Sabe lo que es un avivamiento? Un avivamiento es resoplar. Cuando la llama está apagándose, usted no ha visto en el carbón, cuando la llama se está apagando y usted agarra algo y le comienza a echar aire,
Eso es avivar la llama, avivar el fuego. El Espíritu Santo es el viento, es el Espíritu, es la fuerza que aviva nuestros corazones. Y esa llama del Espíritu se encienda. Necesitamos eso. Necesitamos que el Perú se postre delante de Dios. Que dejemos de entrar en una situación humana ya y de pensamiento humano, y que nos volquemos a Dios y que clamemos a Dios, porque lo que viene para el Perú es muy triste. Lo que viene para el Perú, usted no tiene la más mínima idea de lo terrible que es. Los jóvenes de hoy en día no tienen la más mínima idea. Aún gente adulta no tiene la más mínima idea de lo que viene. Ellos están soñando con un discurso aparentemente de solución. Le quitamos a los ricos para que tú ya no seas pobre. Mentira, hermano. ¿Cómo puedes creer esa mentira? ¿Cómo puedes creer eso en tu corazón? De que le vas a quitar a los pobres. Mira a los venezolanos si alguna vez le han dado algo de los ricos. Nada. Expropiaron todo. Le han dado a los pobres nada. Los pobres están acá en el Perú. Están viniendo en cantidades industriales venezolanos, Ecuador, Bolivia, Chile, lleno de venezolanos. ¿Dónde está la promesa de que le quitaban a los pobres, a los ricos y le daban a los pobres? Es mentira, es falso. Lo que va a haber es un gobierno dictatorial. Lo que va a haber es un cambio de constitución para luego apropiarse de tus casas, apropiarse de tus propiedades. Cuba fue así. En Cuba nadie puede salir y dejarle la casa a su hijo, a su hermano. El que quiera salir del país tiene que dejarle la casa al gobierno, porque todo es del gobierno, todo es del gobierno. Una cuchara, una sartén, un juego de vasos, tu cama, y todo es del gobierno. No puedes matar un chancho, una gallina, si no le pides permiso al gobierno. ¿Sabías eso? No sabes nada. Tú vives una fantasía. Nada es tuyo. Lo que tú hagas, lo que tú trabajes, no es para ti. Y si tú llegas a prosperar, entonces se cumplirá otra vez lo que ellos dicen. Te quitarán, porque te has vuelto rico, te quito para dárselo a otro más pobre que no ha hecho nada, que no ha trabajado ni ha hecho nada. Entonces te lo quitarán a ti y se lo darán a otro. Vendrán y señalarán esa casa de 2 pisos, exprópienla y ya, y punto. Ahí vamos a poner oficinas y no sé cuánto. Y se acabó. ¿Crees tú que vas a poder hacer marchas en las calles? Que no estamos de acuerdo. Te meten bala y a ellos no les importa cuántos mueran. Ahí no hay derechos humanos, ahí no se mete nadie. Lo que va a suceder es simplemente que los van a castigar creando bloqueo económico nada más. Eso es todo, eso es lo que ha pasado siempre. Todos los países comunistas están bloqueados económicamente. Nadie invierte, nadie, no tiene ningún tipo de beneficio económico de ningún país, porque están bloqueados precisamente por su forma, por su doctrina, por su filosofía. Y ahí es donde viene la miseria, porque ellos no pueden venderle a nadie lo que tienen. Ellos no pueden, lo único que pueden hacer es venderle a otro que es comunista igual que ellos, pero no le pueden vender a nadie, están bloqueados. No pueden ni exportar, ni tampoco importar. Los bloquean económicamente. Y ahí es donde viene la miseria, ahí es donde los mercados quedan vacíos, no encuentras pan, no encuentras nada. Te dan una libretita para que vayas a comprar en una tienda. Y tú no puedes ir a cualquier tienda como ahora que vas aquí, no hay acá, entonces me voy a la otra. No, cada lugar tiene, un sector tiene una tienda. Y en esa tienda tú llegas, si quieres carne y no hay. Ahí en esa tienda está todo, ropa, zapatos, todo. Y allí no hay, quiero un par de zapatos número 40, ahí te dan lo que hay. Ya tú te encargarás de cambiarlo con otros. La ropa igualmente, la comida, no hay pan. O te dan solamente un pedazo de pan o una cantidad de pan suficiente para ciertas personas. Tú no sabes lo que es el comunismo. No tienes la menor idea. Pero yo sí lo sé. Déjame decirte, Dios está irado con el Perú. Está irado. Y como pastor es mi deber hablar estas palabras. Es mi deber.
Y yo creo de que la única forma en que podemos salir adelante es buscando a Dios. Porque al final, pase lo que pase, nosotros los cristianos tenemos a Dios. Los que estamos firmes, los que seguimos adelante, tenemos a Dios. Dios nos guardará. Y si morimos, moriremos y nos iremos al cielo. Pero amigo y hermano, esto que viene es un castigo a un país donde la iglesia de Cristo en el Perú se descuidó. Sus líderes se descuidaron y están apagadas sus lámparas. Y por esa razón viene el juicio. Amados hermanos, yo les hago un llamado a clamar por un avivamiento espiritual, para que otra vez alumbremos y Dios tenga misericordia y se cumpla lo que dice Habacuc: Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Acuérdate de la misericordia, Señor. Quiero orar por el país en este momento. Quiero pedir a Dios. Cierra tus ojos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, en este momento, Señor, he predicado tu palabra para que la gente entienda, Señor, lo que nos está sucediendo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestros descuidos. Hemos pecado contra ti. Nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón por haberte faltado el respeto, por haber sido incrédulos, por haber pisoteado tu palabra, por haber tenido en poco, Señor, tu nombre. Hoy nos humillamos y te pedimos, Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros. Que en medio de la ira te acuerdes de tu misericordia. Que tengas piedad, Señor. Que no permitas que el mal, esa sombra demoníaca, Señor, se apodere del país. Sino más bien tu luz, tu misericordia nos ilumine y nos dé la oportunidad de poder, Señor, servirte. Haz que tu palabra siga, Señor, fluyendo con poder. Bendícenos, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Perdona tanto pecado y tanta maldad. Tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos esta noche a las 8 de la noche. Dios mediante.